Yo nací en 1972 en un caserío llamado Puerto de la Niebla, recostado sobre los lomeríos altos de la Mixteca oaxaqueña. En aquel tiempo no llegaban carreteras, ni luz eléctrica, ni radios, solo el rumor constante del viento que traía olor a enebro y a tierra mojada. Éramos 86 habitantes contados, todos emparentados de algún modo y todos temerosos de los cerros que nos cercaban como un corral de gigantes. Mi abuela Antonia repetía que en los montes vivían los otros, sombras viejas que se alimentaban de promesas rotas y favores mal pagados. La historia que voy a relatar sucedió en 1993, el año en que el cometa Shoemaker-Levy todavía no se estrellaba contra Júpiter y un eclipse parcial oscureció varias regiones del sur. Yo tenía 21 años y criaba cabras junto a mi compadre Benigno. Aquel enero, sin luna y con heladas que quebraban las pencas de maguey, llegó al caserío una mujer de rostro insomne llamada Isidora. Venía de San Mateo del Trueno, un poblado abandonado después de una epidemia de cólera. Se instaló en una choza de tapial, a la orilla del arroyo seco. Decían que buscaba quietud, aunque su mirada revelaba lo contrario, un hambre antigua, distinta al hambre del cuerpo. Isidora trabajaba poco el campo. La veíamos cada atardecer caminar hasta el Peñón del Coyote, una piedra enorme que sobresalía en la cumbre más alta. Allí, según la tradición, se alzaban los humeros, remolinos de neblina que se forman cuando el aire caliente choca con el frío de las cañadas. Los viejos advertían que esos remolinos son puertas, si les hablas, contestan, si les prometes algo, lo cobran. Yo la observaba sin ser visto, intrigado por sus visitas diarias. Ella alzaba los brazos y, aunque el viento me arrebataba las palabras, alcanzaba a distinguir su ruego: niebla blanca, niebla mía, préstame un aliento que me acompañe de día, que no me beba, que no me pegue, que no me mienta, que nunca se vaya. En una comunidad tan pequeña las historias maduran rápido. Pronto corrió el rumor de que Isidora hablaba con algo que no se ve. Benigno bromeaba, para espantar el miedo, con que la forastera buscaba marido entre los espíritus. Nadie se atrevía a confrontarla, el respeto al misterio se impone donde la noche pesa más que la razón. A mediados de marzo apareció un desconocido. Se presentó como Tomás, arriero de Tepemezquites, y cargaba un burro sin marca. Dejó su mula en el potrero comunal y rentó una habitación de adobe a la misma señora que hospedaba a los maestros foráneos. Era un hombre silencioso, con la piel tan clara que casi brillaba cuando el sol caía. No bebía mezcal ni participaba en las tertulias de domingo. Al tercer día lo vimos acompañar a Isidora de regreso del Peñón. El afecto floreció veloz, como hierba tras la lluvia. Para Semana Santa ya compartían techo. Las buenas lenguas murmuraban que al fin la forastera había hallado remedio para su soledad, las malas aseguraban que era un trato sellado con la niebla. Yo, que crecí escuchando a mi abuela, preferí guardar prudencia. Algo en la mirada de Tomás, una extraña opacidad, como espejo donde no te reflejas completo, me revolvía el estómago. El 4 de agosto de 1993, sin partera ni médico, Isidora parió un niño. Fue un parto silencioso, no se escuchó llanto ni jadeo. La noticia me alcanzó mientras ordeñaba. Corrí a la choza y me encontré con lo imposible. La criatura tenía la piel casi translúcida, el cabello de un gris acerado y los ojos, no sabría describirlos, eran pozos sin fondo, ni negros ni grises, sino la ausencia misma de color. Isidora lo sostenía con un orgullo tembloroso, Tomás observaba serio, impasible, como si aquello fuera un trámite. Las mujeres mayores intentaron bendecir al niño, pero, al acercar las veladoras, la flama se apagó 3 veces sin corriente de aire. Aquella tarde el cielo se encapotó y una nevada ligera, inusual en agosto, cubrió los techos de paja. La gente se persignó, los animales se refugiaron inquietos. Mi abuela musitó que era presagio de pago. Durante los días siguientes el caserío vivió en zozobra. El niño no emitía voz, ni llanto ni gorjeo. Tampoco cerraba los ojos para dormir, pasaba horas fijos en el techo, como contando grietas invisibles. La leche de cabra lo hacía vomitar. Solo aceptaba pequeños sorbos de agua de pozo a la que Isidora añadía una brizna de tierra del Peñón, yo la vi desmenuzarla con devoción. La paz se quebró la noche del 15 de agosto, fiesta de la Asunción.
Mientras la comunidad celebraba misa, un alarido surgió de la choza de Isidora, un grito que no parecía humano. Corrí con Benigno y otros hombres. Hallamos a Tomás en el suelo, los ojos desorbitados, las manos crispadas en el pecho como si hubiera intentado arrancarse algo. No tenía heridas visibles, pero su piel estaba cubierta de escarcha, idéntica a la que recubre las plantas al amanecer de enero. El niño había desaparecido. Isidora yacía en una esquina, con la bata manchada de tierra y sangre, repitiendo una frase quebrada: ya vino, ya lo tomó, ya vino, ya lo tomó. Se organizó una batida. Revisamos quebradas, matorrales, cuevas. Los perros rastrearon hasta la mitad del arroyo y allí giraban, confundidos. El rastro terminaba en un remolino de polvo frío que nos entumecía los huesos. A las 3 de la mañana, cuando volvimos, la choza ardía en llamas blancas, sin humo. Las brasas no quemaban, al tocarlas se deshacían como copos de hielo. Isidora se había esfumado. Solo quedó un círculo de ceniza clara dibujado sobre la tierra. La autoridad municipal, un comisario que apenas sabía leer, redactó un acta confusa: muerte por causas desconocidas. Desaparición de madre e hijo. Sospecha de fuga. Nadie del caserío lo creyó. Mi abuela, que asistió al levantamiento del cuerpo, juró que la escarcha seguía creciendo alrededor de Tomás aún después de muerto, como si la vida helada que lo habitaba buscara escapar. Lo enterramos al amanecer, pero la tierra al poco rato se cuarteó, fría y reseca. Los días posteriores se sintieron huecos, vacíos de sonido. Los pájaros se marcharon y las cabras balaban sin motivo. Al atardecer el remolino de El Peñón se multiplicó, aparecían columnas de neblina que descendían hasta tocar los techos y luego se disipaban de golpe, dejando un silencio aún más pesado. Algunos sugerían abandonar el caserío, otros decían que eso sería llevarnos la deuda a cuestas. Aceptamos quedarnos y aguantar, como siempre. En octubre, cuando las mazorcas estaban listas para desgranar, empezó la segunda parte del pago. Cada familia escuchó 3 golpes secos en sus puertas, separados por una hora exacta. Nada más. Quien abría no veía a nadie, pero un hálito frío se colaba y apagaba las velas. Luego, al amanecer, descubríamos ofrendas extrañas, un trozo de vidrio liso, restos de ceniza blanca o cabellos plateados en la ventana. La gente rezaba, mas los golpes siguieron 9 noches. Benigno fue el primero en perder la cordura. Encontré a mi amigo frente al pozo común, golpeando con un martillo la piedra del brocal mientras murmuraba: hay un niño ahí abajo, un niño que no cierra los ojos y me llama por mi nombre. 3 días después se lanzó de cabeza al pozo. Lo sacamos con el cuello roto y la mirada fija en la oscuridad del agua. El pozo fue sellado con lajas y cal, aunque muchos juramos seguir oyendo el chapoteo nocturno de algo que se mueve abajo. Para noviembre habían muerto 6 hombres y 2 mujeres, todos con los mismos signos, piel helada y dedos quebrados como si escarbaran la tierra. El sacerdote que vino de la cabecera municipal declaró que aquello no era obra de Dios ni del diablo, era un contrato mal cerrado y solo podía romperse pagando el resto. Nadie supo cómo. A falta de soluciones terrenales, se decidió invocar a los voladores, ancianos nahuas que todavía conocen las palabras viejas. Llegaron al amanecer del 12 de diciembre, armados con sahumerios y tambores de doble parche. Nos ordenaron reunirnos bajo el peñón y ahí trazaron un círculo con polvo de ceniza blanca, ceniza idéntica a la de la choza. Nos colocaron dentro y comenzaron a cantar en lengua antigua. Yo estaba al borde del círculo cuando el aire cambió, imaginé que era el fin. Vi algo emerger de la neblina, no era niña ni mujer, no era tierra ni humo. Una figura de largas extremidades, piel opalina y ojos vacíos que cargaba en brazos un bulto tan pálido como ella. Su boca se abrió sin ruido, pero todos escuchamos en la cabeza la misma palabra: deuda. Entonces comprendí. Isidora había pagado su parte con su cuerpo, Tomás, con su vida, el caserío entero estaba obligado a cubrir los intereses. El anciano mayor marcó la tierra con obsidiana y gritó un nombre que no recuerdo haber oído antes. El ente retrocedió. Las columnas de niebla se enroscaron en su cuerpo y, con un crujido como escarcha rompiéndose, desapareció junto con el bulto. El silencio que quedó pesaba toneladas.
Luego un viento tibio barrió el monte. Los voladores dijeron que el trato había sido saldado por ahora y que la niebla tardaría en volver a prestar aliento. Pero advirtieron que, si alguna vez un forastero volvía a pedir algo en aquel peñón, la deuda reviviría con creces. Han pasado 32 años. El caserío se vació, solo quedamos 10 almas viejas. No hay escuelas, no hay tiendas y la carretera que por fin llegó se agrieta sin uso. Cada noche, antes de dormir, reviso las puertas 3 veces, no por costumbre sino por pavor. Hay algo en el viento que no envejece, una nota aguda que vibra cuando cae la neblina. Dicen que el monte olvida, pero yo sé que el monte cobra. Por eso, a quien lea estas líneas le pido guardar silencio si alguna vez cruza la Mixteca y ve un remolino blanco posado sobre la piedra. No prometan nada, no pidan nada. Las sombras jamás ofrecen dádivas, solo anticipos con intereses horribles. Lo aprendimos tarde y algunos aún lo estamos pagando en sueños. La Dama de las Tres. Nunca quise regresar a la Cañada del Humo, el caserío perdido donde nací, pero mi hermano menor desapareció y no quedaba nadie más que pudiera buscarlo. Volví a finales de noviembre, cuando la neblina se enreda en los guamuchiles y hasta los gallos cantan como si algo les apretara el cuello. Apenas crucé el puente de tablones, percibí el olor que recordaba de la infancia, mezcla de leña húmeda y caña fermentada, contaminado ahora por un tufo a agua estancada, a ropa vieja empapada demasiado tiempo. Era, lo supe después, el rastro que deja la presencia que aquí llaman la Dama de las Tres. La gente del pueblo no pronuncia su nombre en voz alta. Se refieren a ella con rodeos, la que baja del arroyo, la que no llora. Dicen que, a diferencia de la Llorona, esta mujer jamás se lamenta, solo recorre las calles cuando el reloj del templo marca la tercera campanada tras la medianoche y ataca a todo ser vivo que encuentre. Los perros del callejón mueren con la columna partida, los borrachos aparecen destripados entre los nopales, hasta los gallinazos evitan posarse en los tejados después de esa hora. Mi madre solía rezar un rosario breve cada noche y encerrarnos bajo llave. Aún así, recuerdo haber oído los golpes breves, como de tacones sobre piedra, y luego un silencio aplastante, peor que cualquier grito. Encontré la casa familiar cubierta de polvo, la maleza trepaba por las ventanas de barro. Dentro, solo quedaban las fotografías descoloridas y la manta con la que madre cubría el altar, ahora mordida por polillas. Mi hermano Isaías no estaba, pero hallé su chamarra tirada cerca de la puerta trasera, mojada aún, como si hubiera cruzado bajo la lluvia y la hubiera abandonado en la huida. Pregunté a los vecinos si nadie supo o nadie quiso decirme cómo desapareció. Solo repetían lo mismo, salió tarde, seguro la vio, mejor reza por él. Esa noche me alojé en la casa vacía. Puse trancas nuevas y me senté a esperar lo que fuera a venir. El viento pateaba las láminas del gallinero, la luz de la vela vacilaba sobre la foto de Isaías con nuestro abuelo durante la cosecha de frijol, la alegría congelada en sepia. A las 2 escuché el primer aviso, las campanas del templo repicaron solas, un tañido seco que no correspondía a ninguna hora canónica. Todos los perros del pueblo enmudecieron al instante. El aire se enfrió como si alguien hubiese abierto un sótano helado justo detrás de mi nuca. Me atreví a apartar la cortina. La calle estaba desierta, pero el polvo se arremolinaba en espirales, como si algo cruzara invisible. Faltaban minutos para las 3. Recordé las palabras de doña Magali, la curandera, no la busques con la vista, ella sabe quién la mira. Cerré de golpe. Aún así, sentí el martilleo de tacones sobre el empedrado, lento, firme, cada paso más pesado que el anterior. Los clavos de la puerta vibraron, las vigas crujieron por un momento y luego todo se sumió en un silencio que me comprimió los tímpanos. Creí haber pasado la prueba hasta que se oyó un roce junto a la ventana, como uñas arañando repisas. La vela se apagó de improviso, la oscuridad me obligó a respirar despacio para no delatarme. Entonces estalló un chillido en el patio, algo o alguien desgarró a mi único gallo, el canto cortado de raíz. Contuve el impulso de gritar. Me acurruqué junto a la cama hasta que los primeros gallos lejanos, de otros ranchos quizá, anunciaron la aurora. Al amanecer, salí con un machete tembloroso.
Encontré el gallo hecho jirones y una serie de huellas que no correspondían a pies humanos ni de animal, parecían improntas de talón estrecho, luego 4 surcos finos, como dedos alargados que se encaran en la tierra antes de cada paso. Seguí ese rastro hasta la milpa vieja y hallé, colgando de unas varas, el escapulario de Isaías, empapado en barro oscuro. Allí el rastro se hundía en un túnel de cañas aplastadas, demasiado estrecho para pasar de pie. De vuelta al centro pregunté por el padre Basilio, traído meses atrás para conjurar la maldad. Me contaron que se marchó la misma noche de su llegada, cuando la dama golpeó la puerta de la sacristía 3 veces y del pomo brotó un líquido negro que le quemó la mano. Nadie lo volvió a ver. Comprendí que, si Isaías vivía, debía estar más allá de los linderos del pueblo, quizá en las cuevas donde el arroyo se traga su propio cauce. Preparé un morral con velas, sal, un puñado de tepescohuite y el machete afilado. Decidí salir antes del ocaso y permanecer en vela dentro de la quebrada para interceptar a la criatura cuando surgiera. Ningún vecino quiso acompañarme, me despidieron con miradas huecas, como si ya figurara entre los desaparecidos. La quebrada, al oeste, es un tajo de roca que se hunde 30 metros hasta un lecho seco. Allí crecieron álamos flacos, envueltos en musgo amarillento. El silencio era tan denso que mis propios pasos parecían ajenos. Coloqué sal en círculo y encendí velas pegadas con cera a las piedras. Me senté entre ellas, el machete sobre las rodillas. El cielo se cubrió de nubes sin luna. Esperé. Cuando las campanas fantasmas soltaron el primer tañido, un viento descendió al barranco y apagó 2 velas. Las encendí temblando. Al segundo tañido, escuché un quejido ligero, ni humano ni animal, que viajaba entre los troncos, demorándose en cada eco. Al tercer tañido, la dama emergió. No caminó, simplemente apareció a 10 pasos, como si la oscuridad se derramara en forma de mujer. No tenía rostro, una máscara de piel lisa, sin ojos ni boca, apenas una hendidura donde debía ir la nariz. El cabello, larguísimo, flotaba contra la lógica del viento. Llevaba un vestido antiguo pegado al cuerpo, tan húmedo que goteaba un líquido viscoso que olía a sangre rancia. No emitía sonido, pero su presencia vibraba en mis costillas. Hizo un paso, después otro, lenta, inevitable, cruzando el límite de la sal sin vacilar. El aire se enfrió tanto que mis dientes castañaron. Levanté el machete, la hoja reflejó una figura pequeña detrás de ella. Era Isaías. Supe que seguía vivo porque sus ojos me reconocieron. Tenía la piel pegada a los huesos y el labio partido, pero se movía detrás de la dama, como arrastrado por hilos invisibles. Extendió una mano suplicante. El machete, inútil, me pesó como un yugo. La dama abrió en su rostro sin facciones una grieta vertical de la que brotó vapor oscuro, el olor a agua estancada, reforzado, me nubló la vista. Sentí un golpeteo en el pecho, como si intentara arrancarme el corazón desde dentro. Recordé el tepescohuite, mi abuelo juraba que la corteza quemada espanta a los cargadores de pena, espíritus que se alimentan de duelo. Arrojé puñados al fuego de las velas. Chispas rojizas volaron y el humo dulzón se mezcló con la fetidez. La grieta del rostro rechinó, como madera partiéndose, la dama retrocedió un paso, luego otro. Isaías cayó de rodillas. Con el machete corté un mechón de mi cabello y lo arrojé a la lumbre, signo de entrega según el viejo rito. El humo se volvió denso, la dama exhaló un gemido grave que por fin sonó igual a un lamento y se desdibujó, primero los bordes, luego el torso, hasta que su forma se mezcló con la sombra de los álamos y desapareció. Las campanas tocaron un cuarto golpe inesperado, el aire recobró tibieza. Corrí hacia Isaías. Respiraba. Tenía marcas moradas en los tobillos, como de lazo apretado, y un moretón en el pecho que dibujaba la silueta de una mano alargada. Lo cargué cuesta arriba. En casa del Liró 2 días, mencionaba un paistle, palabra que los nahuas viejos usan para hablar de un atajo entre la vida y la muerte. Cuando despertó del todo, solo alcanzó a decir que la mujer lo llevaba cada noche a un río subterráneo, allí le obligaba a beber agua salobre que le robaba los recuerdos. Cada sorbo borraba un año de su vida. Aquella noche, aseguró él, la corriente se había puesto roja y la mujer titubeó,
sintió que algo la llamaba lejos y entonces la vio partir. Desde esa madrugada no se han oído las campanas fantasma ni hallado cuerpos destrozados. Aún así, los perros no salen tras la segunda campanada oficial y las madres siguen encerrando a sus hijos. Isaías y yo hemos decidido abandonar la Cañada del Humo, pero cada vez que el viento sopla desde el barranco llega un olor a ropa vieja y agua podrida que nos persigue hasta la puerta. Comprendí que quizás no vencimos a la dama, solo compró tregua con los años que Isaías aún no ha recordado. Cuando el reloj de las 3 exactas y el silencio muerda de nuevo, volverá a reclamar el resto de su deuda. Entonces nadie estará a salvo de la mujer que no llora, porque el lamento era lo único que la mantenía lejos, y ahora solo queda el hambre que se esconde detrás de su rostro sin ojos. Surcos huecos. Desde niño aprendí que la milpa no termina en la última hilera de maíz, sino en un límite invisible que el pueblo ha marcado con silbidos y rezos antiguos. Mi abuelo decía que los surcos guardan memoria y exigen tributo. Por cada cosecha abundante alguien desaparece bajo las hojas secas, como si la tierra cobrara la semilla con carne. De pequeño pensé que eran historias para evitar que uno se metiera a robar elotes. Ahora cargo el peso de saber que aquello respira entre tallos y espera la ocasión. El año pasado la lluvia fue generosa y el maíz creció hasta los hombros de un hombre alto. Las noches traían un hedor agrio, mezcla de barro fermentado y algo más, algo parecido a sangre oxidada. Una tarde de agosto, mientras ayudaba a mi tío a reparar cercas, escuché al otro lado de la loma el alboroto de los niños que regresaban de la escuela. Entre risas y carreras, un silencio cortó el aire, faltaba Mateo, el menor de la señora Elvira. Lo vimos por última vez al borde del sembradío, reventando espigas secas con una vara. Después, nada más que el crujir de los tallos agitándose solos. Nos internamos con machetes para abrir brecha. El sol caía y la milpa proyectaba sombras retorcidas. Avancé 15 metros cuando sentí que el piso respiraba, la tierra subía y bajaba como un animal dormido. Mi tío gritó mi nombre, pero la voz se le quebró. En un claro diminuto yacía la mochila de Mateo, abierta como boca que aún llama. No había huellas de pies, solo canales fangosos arrastrados hacia las entrañas del cultivo, como si algo hubiera reptado llevándolo consigo. Las campanas repicaron a muerto esa misma noche. En nuestro pueblo se tocan al revés cuando la víctima no aparece. Durante la velada, nadie pronunció la palabra bestia, bastaba con mirarse para entenderlo. La gente cerró puertas al caer el crepúsculo, dejó veladoras en ventanas y amarró gallinas dentro de las casas. Solo don Julián, anciano que ronda los 90, salió a fumar al callejón. Juró que en los surcos chisporroteaban luces verdes, semejantes a luciérnagas que nacen en fosas. Desde la desaparición, la milpa se tornó un laberinto enfermo. Los tallos, antaño rectos, se entrecruzaban con nudos imposibles. Los perros aullaban al borde y regresaban manchados de lodo, las patas temblorosas. Al amanecer del 7º día sin Mateo, la señora Tomasa notó que su nieta Milagros, apenas 4 años, no estaba en la hamaca. La puerta principal mostraba la tranca corrida desde dentro, cosa que la niña no alcanzaba. Hallaron huellas menudas en dirección al cultivo y, junto a la zanja principal, un lazo trenzado que Milagros usaba para el cabello. La comunidad armó guardia permanente. Fogatas desde la orilla marcaban una franja de luz, pero mi estómago se retorcía, yo sabía que aquello no temía al fuego. A las 2 de la madrugada del tercer día de guardia, escuchamos crujidos y el quejido largo de la madera rompiéndose. Me encontraba junto al pozo viejo, abandonado desde el temblor del 99, sirviéndome café con mezcal para ahuyentar el sueño. El crujir venía de la parcela occidental. Corrí hacia allá con otros 3 hombres. Las antorchas apenas pintaban siluetas ondulantes. Entonces lo vi. No puedo describirlo entero, mis ojos parecían rechazarlo. Distinguí una mano huesuda, dedos tan largos que rozaban el suelo mientras el cuerpo se erguía. La piel, si así puede llamarse, tenía la textura de la hoja seca de maíz mezclada con cartílago, color de ceniza húmeda. No tenía rostro, en su lugar, una cavidad donde algo latía como brasa oscura.
sobre el hombro, sostenido por lianas que brotaban de su propio cuerpo, colgaba el bulto inmóvil de un niño, Milagros. Su pequeño brazo pendía relajado, pero no percibí sangre. Mis compañeros retrocedieron, uno tropezó con un costal y cayó. Yo levanté el machete y di un paso, sin saber qué pretendía. La cosa giró hacia mí. Oía dentro de mi cabeza, no en mis oídos, un gruñido que resonó como piedra chocando contra piedra. El machete se me deslizó de los dedos. Un viento helado sopló desde la criatura, olía a asilo podrido. Sin correr, se internó en los tallos, que se abrían para darle paso y se cerraban tras su estela. Intenté seguirla, pero las hojas me cortaban la piel, cada paso me hundía en fango que no existía unos segundos antes. Cuando al fin emergí, la bestia y la niña se habían esfumado. Al amanecer nos reunimos en la capilla. Don Julián, apoyado en su bastón, contó la versión antigua: hace siglo y medio una peste arrasó el valle. Las familias enterraban a los muertos en fosas comunes entre los sembradíos porque el camposanto se llenó. Para evitar que la tierra rigiera maldición sobre las cosechas, se hizo pacto: cada año ofrendarían la primera mazorca molida con sangre de gallo al inicio de la milpa. Pero el progreso trajo maquinaria y químicos y la tradición se olvidó. La tierra no olvida, muchachos, dijo, ahora toma lo que cree suyo. Propuso un remedio: hallar los huesos del primer enterramiento, quemarlos y sembrar en su lugar solo frijol durante un ciclo, favorable a espíritus limosos. La paleada comenzó esa misma tarde. Abrimos surcos en forma de cruz. Tras media hora mi asadón chocó algo duro. Era una caja de madera carcomida. Dentro hallamos restos infantiles envueltos en manta tejida con grecas rojas, motivos que ya nadie usa. En el cráneo, un diente de maíz negro incrustado en la boca. Al tocarlo, sentí punzada en los oídos y el rumor subterráneo de una corriente. Prepararon la pira con copal y ocote. Al caer la noche, echamos los restos al fuego. Entonces la milpa rugió. No fue viento, los tallos golpeaban en direcciones contrarias, como si algo gigantesco se revolviera en raíces. Una llamarada verde se alzó desde el surco. Dentro, por una fracción de segundo, se dibujó el contorno de la bestia: brazos de fibra vegetal, torso de tierra compactada, la cavidad en el rostro iluminada por el fuego interno. Mi corazón martillaba. Don Julián ordenó no apartar la vista de la fogata. Dijo unas palabras en náhuatl ancestral. Apenas reconocí invocaciones a Tlahuelpuchi y Tlatecutli. El suelo vibró. Escuchamos un chillido que no salía de la garganta de animal conocido. Era metálico, inmenso y, al mismo tiempo, infantil. Se extinguió con el humo que el viento sur esparció hacia los cerros. Al amanecer, los tallos se mostraban marchitos, inclinados como ancianos tras baile largo. En el surco donde la bestia se difuminó encontramos algo que primero confundimos con piedra. Era Milagros, dormida, fría pero viva. Su piel olía a tierra mojada, entre los dedos traía una semilla de maíz negro. Vive todavía, aunque quedó muda. Solo se comunica dibujando espirales en la tierra. Han pasado 8 meses. Sembramos frijol sobre aquella fosa, las plantas crecen gordas, verdes. Pero cada vez que arranco maleza, siento latido profundo. Y por las noches, cuando el viento pasa sobre la milpa renovada, creo distinguir entre los surcos un susurro de hojas chocando, pronunciando un nombre que nadie recuerda. Guardo el diente de maíz negro en un frasco de sal, sé que algún día vendrá alguien a reclamarlo. Hasta entonces, no permito que los niños jueguen cerca de la siembra y, al caer la tarde, cierro la puerta con doble tranca. Porque la tierra se cobra lo que se le niega, y en mi pueblo el rumor se volvió ley: no hay cosecha sin luto, y no hay luto sin que una sombra se alimente bajo el maíz. Carne prestada. Me llamo Bruno Bautista y escribo estas líneas con la misma linterna de pilas que alumbró el horror. Pasaron casi 3 décadas, pero el metal aún huele a queroseno y miedo. He intentado borrarlo con rezos mal aprendidos, aguardiente que me abraza la garganta y pastillas que me prestan en el centro de salud. Nada sirve,
Cada vez que pestañeo regreso a aquel bramido que partió la madrugada y sé que Relámpago, o lo que usó su piel, sigue rondando más allá de la lumbre del fogón. Entonces vivía en Potrero de la Cruz, un caserío de 10 chozas clavado en la sierra norte de Oaxaca. Maíz, frijol y un generador que alumbraba solo un par de horas cada noche. Yo ayudaba a mi abuelo, don Jacinto, arriero jubilado, a pastorear unas cabras y al viejo mulo cenizo que llamábamos Relámpago. A principios de agosto Relámpago amaneció caído junto al abrevadero. Era terco, sí, pero jamás se había rendido. No había espuma ni mordeduras, la piel lucía tersa, solo la mirada vacía delataba la ausencia. Mi abuelo se sentó a su lado, le acarició las orejas y murmuró como quien despide a un hermano. Después cavamos cerca de la higuera del potrero. Al fondo echó hojas de piruli ruda, aseguraba que la ruda confunde al diablo, acomodó al animal y lo cubrió. Encima clavó 2 palos en cruz y amarró una cinta roja, decía que ese lazo evita que el espíritu camine buscando el corral. Las horas siguientes transcurrieron mudas, pero el campo pareció contener la respiración. Los gallos no cantaron al anochecer, los grillos guardaron silencio. Solo el generador, tosiendo a lo lejos, recordaba que aún existía el mundo. 3 madrugadas después me arrancó del sueño un rebuzno descompuesto, ronco, como tela que se rasga por dentro. El aire traía olor a tormenta. Pensé en coyotes, pero cada bramido estremecía la casa, estaba dentro del terreno. Vi a mi abuelo encender la lámpara y afilar el machete con un pedernal en el mismo gesto, como si supiera que el filo ordinario ya no bastaba. El hedor nos golpeó primero, cuero chamuscado y fruta podrida. Bajo el techo de lámina una cabra se sacudía mientras algo encorvado la sujetaba. Su lomo era una costra abierta y las patas parecían demasiado largas. La luz reveló la cara, Relámpago, con ojos lechosos y la piel agrietada como adobe seco. Me quedé helado mientras el mulo sorbía leche mezclada con sangre. Luego se irguió sobre 2 patas, chasqueó los dientes en un guiño imposible y se perdió entre los surcos. Esa noche ninguno durmió. Clavamos estacas, colgamos ramas de pirul en las ventanas y rezamos el rosario 3 veces, pero las cuentas parecían derretirse entre los dedos. Al alba hallamos la cabra muerta, vientre hundido, ubres negras, piel reventada. La arrastramos al claro y la incendiamos con diésel. El humo, denso y aceitoso, subió en columna y se deshizo antes de tocar las nubes, como si algo lo hubiese bebido. Los días siguientes fueron avisos, cada uno peor. El agua del pozo amaneció aceitosa y supo a óxido. Las gallinas se quedaron ciegas de un día para otro y chocaban contra los troncos hasta romperse los picos. El perro de la tía Elvira llegó aullando con el lomo quemado y murió sin un latido, como si alguien le hubiese exprimido el corazón. En la cantina se murmuró de nahuales y entierros profanados, nadie nombró a Relámpago. Compartir el nombre era invitarlo. La 4ª noche cayó una lluvia sin viento, las gotas parecían agujas heladas. El generador se apagó y el pueblo quedó sumido en una negrura densa. Un relámpago partió el cielo y, en ese destello, vi a Relámpago caminar erguido, la cabeza del carnero del sacristán colgándole como corbata obscena. Los maizales se inclinaban para abrirle paso. Atrancamos la puerta con mesa, banco y caja de herramientas. Las pezuñas golpearon la madera con ritmo de son jarocho, como si ensayaran una tonada antigua, luego cesaron. En el silencio, una voz idéntica a la mía susurró que abriera. Mi abuelo apoyó la escopeta en su regazo y cubrió el cañón con un escapulario de cobre. No nos movimos hasta que cantó el primer gallo. Al amanecer la puerta mostraba hendiduras de pezuñas a la altura del pecho de un hombre. Astillas clavadas hacia adentro delataban una fuerza brutal. En el patio, las huellas se esfumaban como si la criatura hubiese saltado al cielo. Un arrastre viscoso conducía al granero, allí encontramos la cabeza del carnero aún tibia. La enterramos con cal viva y rezamos un Padre Nuestro con la voz hecha trizas. Ese día mi abuelo decidió desenterrar al mulo. El camino parecía un cementerio invisible, crujía bajo la tierra. El hoyo estaba vacío, las tablas partidas y la cinta roja cortada con precisión. Mi abuelo masculló que lo que se llevó el cuerpo no lo robó, lo reclamó. Convocamos a los vecinos.
Llegaron con machetes, rosarios y aguardiente. Don Lázaro roció agua bendita con sal en círculo y encendió una hoguera de ocote. Las llamas azules olían a resina. Cuando el fuego alcanzó su punto, un chillido emergió del monte, rompió un foco y las brasas se apagaron como si alguien chupara el oxígeno. Solo quedaron ceniza fría y huellas de pezuñas dirigiéndose al río. Media docena de cabras desapareció esa noche. 2 días después llegó Micaela, la curandera del barranco. Cargaba una tinaja con mezcal y hierbas que olían a menta podrida. Pidió ver el establo y tocó los muros con los nudillos. Afirmó que algo cruza a este mundo cuando la carne queda sin nombre. Preguntó por la cinta roja. Al saber que estaba cortada sorbió aire como quien prueba veneno. Al anochecer extendió un petate en la plaza, dibujó un círculo con cal y sangre de gallo y nos metió dentro a los que quedamos. Encendió copal, rebanó un chilacayote y lo llenó de brasas. Dijo que esa luz era préstamo de muertos, que debíamos devolverla antes de cantar el alba o el monte reclamaría otra piel. Cuando la luna llegó al cenit, un viento seco apagó el copal y el chilacayote estalló, esparciendo brasas que no daban calor. En el humo se formó la silueta de Relámpago, orejas como cuchillas, dientes de obsidiana. Micaela dio un paso fuera del círculo y le habló en mixe. Yo no entendí, pero las palabras se sentían huecas, como si chuparan espacio. El muleto alzó la cabeza y relinchó un idioma anterior al maíz. El suelo tembló, los tejados escupieron teja. Micaela regresó pálida. Declaró que aquello no era un nahual, era Tzitzimite, devoradora de soles, que había usado al mulo como pellejo de paso. Contó que estos seres aparecen cuando algo muere sin dueño ni vela y que solo se sacian con luz viva. Nos ordenó encender hogueras alrededor de cada casa y quemar en ellas lo que más temíamos perder, un retrato, una carta, un mechón de cabello. El sacrificio ardió hasta la aurora. Cuando el primer rayo entró en la plaza, una sombra se alzó sobre la higuera, no tenía forma fija, pero portaba la herradura del mulo como amuleto. Cesó el viento, y un reguero de hollín cayó desde la copa hasta el polvo, dibujando un sendero que se deshacía al instante. Muchos huyeron, nosotros nos quedamos, no por valentía, sino por terquedad. La 7ª noche la tranca de la cocina se alzó sola y cayó al suelo. Relámpago entró inclinado, la cabeza envuelta en humo que salía de sus propias fosas. Masticaba mazorcas mezcladas con huesos diminutos, cada crujido sonaba a xilófono desafinado. Al erguirse, los cascos se partieron en dedos largos y huesudos que chorreaban savia oscura. Disparé. El tiro le arrancó media cara y dejó ver tendones secos como cabuya. Relámpago avanzó soltando un chillido que me atravesó los tímpanos. Arrojé la lámpara, el queroseno trepó su cuerpo y ardió en un fuego que no daba luz, era una negrura líquida que devoraba el resplandor de las paredes. El mulo se desplomó y empezó a derretirse, como vela de grasa pútrida. Entre las burbujas se oían voces en dialectos distintos, suplicando y burlándose a la vez. El techo cedió bajo un peso invisible, tablas y polvo cayeron sobre la carne hirviente, sofocando las voces. Micaela entró con un saco de salgema y lo vació sobre el charco oscuro. El suelo siseó como agua en comal y olió a cobre fundido. Un latido grueso retumbó en el subsuelo y luego cesó. Al amanecer recogimos una herradura sin brillo, cuero como pergamino y cenizas que olían a óxido. Los metimos en un costal embreado, lo arrastramos hasta la cañada y lo quemamos con gasolina y azufre. El humo salió verde y luego se volvió transparente, ascendió en línea recta y la tierra quedó gris y estéril. Ni los insectos volvieron. Pensamos que el mal se había marchado, pero Micaela advirtió que la carne quemada aún respira si alguien la nombra. Ordenó sellar la cañada con cal viva y plantar magueyes alrededor. El pueblo obedeció sin discutir, mejor maguey que tumba abierta. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y silencios incómodos. Los niños ya no juegan cerca de la higuera y los ancianos evitan pronunciar la palabra mulo. De noche, el viento arrastra olor a cartílago quemado y a veces se oyen 3 golpes secos en las puertas, siempre a la misma hora en que Relámpago murió. Nadie abre. Hace 2 años mi abuelo se fue sin despedida. Su última palabra fue cinta. Quiso advertirme que el lazo rojo se pudre y la carne regresa a reclamar nombre.
La higuera, donde cavamos aquella tumba, floreció negro azabache, sus hojas sueltan savia que mancha como tinta. Ningún pájaro anida en sus ramas. Yo me siento frente a ella cada amanecer con la linterna descargada, temiendo que al cerrarse la noche sea mi piel la que se levante buscando leche ajena. Escribo para decir que la tierra no siempre guarda lo que le damos y que, cuando un huésped se pone una piel prestada, expulsarlo es casi imposible. Si alguna noche escuchan que alguien los llama con su propia voz, no respondan ni abran la puerta. Un nombre es una invitación, y la carne, por mucha fe que lleve dentro, sigue siendo carne prestada. Fosas de Comalizo. Cuando acepté la plaza de médico rural en Comalizo, pensé que las historias sobre narcos y santos oscuros eran exageraciones para espantar forasteros. Venía de Culiacán, donde la violencia es paisaje, pero lo de aquel pueblito al pie de la sierra resultó otro tipo de amenaza, una que no se combate con chaleco ni con pistola, se siente en los pulmones, se aferra a la médula. Llegué en marzo de 2017. El camino de terracería estaba desierto, salvo por soldados que salpicaban los retenes improvisados. A la entrada, un arco de ladrillo anunciaba, «Bienvenidos a Comalizo, tierra de la fe y el maíz». Bajo esa frase colgaban listones rojos atados con huesos de pollo. Los campesinos llaman a eso nahuas para espantar mal aire, pero lucían demasiado frescos, como si alguien los cambiara a diario. Me instalé en la clínica, un cuarto con camilla, botiquín y una campana de metal oxidado. Esa primera noche se cortó la luz, el generador nunca funcionaba a mitad de la sierra. Encendí mi lámpara y salí al corredor. El aire olía a azufre y leña verde. Sentí un temblor sordo que no provenía de la tierra, sino de algún lugar más hondo, como si el pueblo respirara bajo los cimientos. Al día siguiente conocí a doña Mariela, partera y curandera. Me llevó tortillas y me advirtió sin rodeos: aquí manda don Eleuterio. Él decide quién vive, quién muere y quién regresa. Entendí de inmediato que se refería al capo cuya mención causa silencio en las pláticas. Lo llamaban el Tuerto, aunque tenía ambos ojos. Su hacienda dominaba la loma norte, muros altos, alambre de púas y luces que no se apagaban jamás. Cuentan que contrató un brujo mixe para reforzar su poder. Desde entonces, cada cosecha de maíz coincidía con la desaparición de algún jornalero, como si la tierra exigiera pago sanguíneo. En la clínica atendía resfriados y mordidas de víbora. Pero a la semana llegaron 2 hombres heridos de bala, dejados en la puerta por camionetas sin placas. Traían collares de oro con la efigie de la Santa Muerte y una X tallada en el pecho con navaja. Supe que habían sido castigados por fallar un envío. Los vendé con el pulso helado, bajo la mirada de un muchacho armado que vigilaba la puerta. Cuando terminaron, dejaron sobre la mesa un fajo de billetes y una bolsita con polvo gris. «Pa'l susto, doctor», dijo el escolta. «No es coca, es de hueso molido, pa, protección». Lo tiré apenas salieron. Esa noche soñé que caminaba por un maizal enorme, las cañas secas chocando como matracas. Alguien gritaba mi nombre desde el suelo. Cavé con las manos hasta romper la costra de tierra. Encontré un cráneo infantil con la boca repleta de granos de maíz negro. Al despertar, el polvo gris que había tirado estaba de nuevo sobre mi buró, dentro de un círculo de sal. La sensación pesada aumentó cuando se acercaba la Semana Santa. Los pobladores evitaban salir después de las 9, los gallos dejaban de cantar. A veces se escuchaba, desde la dirección de la hacienda, un rezo gutural acompañado de tambores sordos. El tercer miércoles, un militar llegó a la clínica por penicilina. Al vendarle la pierna me contó en susurros que preparaban un operativo federal para capturar a don Eleuterio, pues un infiltrado había informado sobre restos humanos dispuestos en patrón ritual. La madrugada del 2 de abril empezó con ráfagas de cuerno de chivo. La sierra se iluminó como tormenta seca. Desde la ventana vi columnas de humo y escuché helicópteros. Cuando amaneció, los federales controlaban el pueblo y la hacienda ardía. Sacaron a don Eleuterio esposado, impecable pese al fuego, sonriendo con una calma que helaba la sangre. Al cruzar la plaza, murmuró algo en lengua desconocida que retumbó en mis oídos.
Los soldados descubrieron fosas detrás de los establos. Yo fui llamado, como único médico, para registrar los hallazgos preliminares. Bajé con traje desechable. Entre el lodo y los restos calcinados, encontré amuletos de obsidiana, frascos con lenguas humanas, cruces invertidas y docenas de collares hechos con falanges infantiles. Pero lo peor era el centro de la fosa, un círculo de huesos largos formando espiral, y en el núcleo un corazón que seguía latiendo, aunque reseco, sin arterias que lo alimentaran. Cada latido levantaba un vaho blanquecino. El capitán ordenó quemarlo todo. Arrojaron diésel y prendieron fuego. El aire se volvió irrespirable, espeso de grasa quemada. En medio de la humareda, creí ver a don Eleuterio sonriente dentro del helicóptero, los labios moviéndose: volveré. Los federales partieron al anochecer, llevándose al capo y aquellos restos para cadena de custodia. El pueblo quedó en penumbra, más silencioso que nunca. Yo regresé a la clínica, la linterna parpadeaba. Cuando entré, la campana metálica cayó sola, resonando como un gong funerario. Sobre la camilla había un manojo de maíz negro atado con una tira de piel humana. Reconocí un anillo infantil aún incrustado en esa carne. A las 3 de la mañana, los perros rompieron a ladrar y las puertas se sacudieron con un viento que no alcanzaba a otros ranchos. Salí con una lámpara y vi figuras entre el polvo, niños descalzos, camisas raídas, agujeros en lugar de ojos. Caminaban hacia la loma, como guiados por un silbido apenas audible. Detrás, avanzaba la silueta robusta de don Eleuterio, aunque debía de ir ya rumbo a la capital en convoy militar. Llevaba el sombrero ladeado y un hueco sangrante en el pecho, de donde brotaba luz rojiza. Huí hacia la casa de doña Mariela. La encontré rezando con un crucifijo torcido, la vela frente al altar se apagaba y encendía sola. Me contó que, al capturar al capo, no rompieron el pacto, solo separaron al cuerpo de su fuerza, y la fuerza regresaba para encarnarse en quien quedara. Esa luz, dijo, es el corazón que late sin sangre. Mientras exista, caminará. Pregunté cómo detenerlo. Respondió que debía sembrarse la semilla maldita donde el corazón fue desenterrado, pero viva, dentro de carne voluntaria. Recordé el puñado de maíz en la clínica. Salí a la carrera con un costal y la lámpara. Subí la loma entre sombras que se retorcían. Al llegar a la fosa, el hoyo ardía con brasas recién removidas. Escuché pasos tras de mí y, sin volverme, eché las mazorcas negras dentro. Sentí un golpe en la espalda, algo gélido me atravesó. Saqué el bisturí que siempre cargo y me herí la palma, dejé que la sangre cayera sobre los granos. Un chillido desgarró la noche. El suelo se abrió, tragando el costal y mis gotas. La luz rojiza se apagó como vela al viento. Volteé. Las figuras de niños se desvanecieron en polvo. La silueta de Eleuterio se derrumbó, haciendo un sonido vacío, huesos contra piedra. Luego solo quedó el chirrido de los insectos retomando su coro. Al amanecer, los soldados regresaron confundidos, el helicóptero que llevaba al capo se había estrellado sin explicación, encontraron solo cenizas donde debería estar su cuerpo. El pueblo, por primera vez en años, olía a barro limpio. Aún así, los viejos no cortan las cintas con huesos en la entrada. Yo sigo en la clínica, atendiendo heridas de machete y consultas prenatales. Cada equinoccio, si el viento trae olor a azufre, subo a la loma con asadón y reviso que la tierra permanezca quieta. Hasta ahora lo está, pero el silencio nocturno sigue siendo demasiado denso. Porque en Comalizo aprendimos que las alimañas humanas pueden pactar con la sombra, y aunque encarceles al hombre, la sombra haya siempre otra carne que habitar. Ojos de cabra. Desde niño me advirtieron que la capilla de San Jerónimo no debía tocarse. Quedaba en lo alto del Cerro Pelón, junto al viejo camposanto, condenada al abandono desde 1972, cuando el cura se ahorcó con la cuerda de la campana. Mis abuelos juraban haber visto humo verdoso escapando del campanario después de su muerte, otros hablaban de rebaños extraviados que aparecían desollados en el atrio. Con el tiempo, los adultos dejaron de mencionarla, el tabú tomó la forma de silencio compartido. Me llamo Daniel,
soy maestro de primaria y vivo todavía en Miraflores, un caserío polvoriento al norte de Querétaro. El 14 de julio del año pasado recibí un correo de un tal Explora MX, canal de YouTube de esos que buscan panteones y túneles para asustar a la audiencia. Querían grabar la capilla, alguien les dijo que yo poseía llaves de la sindicatura y podría guiarlos. Respondí que era peligroso, la techumbre estaba a punto de caer, el piso cubierto de murciélagos, pero insistieron, ofreciendo donativos para la escuela. Les di cita un sábado al amanecer, convencido de que entrarían, filmarían ruinas y se irían. Pensé que el miedo del pueblo eran añejas supersticiones. Ignoraba cuánto se enraiza lo maldito en los ladrillos. Los foráneos, 3 jóvenes y una mujer, llegaron en una camioneta gris. Se presentaron como Arturo, el host, Diego, camarógrafo, Memo, experto en drones, y Verónica, productora. Traían mochilas con baterías y sándwiches, actitud de excursión. Antes de subir al cerro, pasamos por la plaza, los ancianos, sentados bajo la jacaranda, nos observaron con el ceño fruncido. Don Félix, el campanero retirado, se persignó cuando supo el destino. No crucen después de que baje el sol, murmuró, sin dirigirles la mirada. Los youtubers rieron, tomándolo como folclor gratuito. El sendero ascendía entre nopales. A medio camino, Verónica pidió grabarme contando la leyenda, me negué. Lo poco que sabía se basaba en rumores, que el cura Gregorio, hombre severo, tuvo visiones de animales con rostros humanos, que cobraba diezmos desmedidos, que al morir dejó un manuscrito lleno de símbolos que nadie entendió. Arturo me interrumpió con entusiasmo, perfecto para el algoritmo, profe. Y siguió narrando a la cámara, inventando detalles. Yo me quedé rezagado, una mano en el bolsillo donde guardaba el rosario de mi madre. La capilla emergió entre eucaliptos muertos como un cascarón ennegrecido. El portón principal, de madera carcomida, mostraba un grafiti reciente, un triángulo invertido rodeado de letras desconocidas. Los muchachos se prepararon, cámaras on, micrófonos abiertos. Empujé la hoja chirriante y entramos. El interior olía a humedad rancia, mezclada con guano. Columnas cuarteadas sostenían un techo donde la bóveda se había derrumbado dejando un agujero hacia el cielo gris. El retablo estaba intacto, cubierto por un telón polvoso. Arturo jaló la tela con teatralidad, detrás no había figuras sagradas, solo un espejo grande, ovalado, agrietado en el centro. La superficie reflejaba la nave en penumbra, pero deformaba las proporciones, como agua turbia. Verónica enfocó la cámara mientras Diego iluminaba con lámpara LED. De pronto la temperatura bajó, mi aliento se volvió visible. Tomé conciencia de un sonido sutil, casi un balido, proveniente del coro alto. Volteé y creí ver algo agazapado entre las vigas, un bulto oscuro con extremidades largas. Parpadeé, ya no estaba. Me reproché el sobresalto, murciélagos, imaginé. Pero el balido persistió, intermitente, como respiración a través de una flauta rajada. Memo lanzó el dron. Subió en espiral, filtrándose por el boquete del techo, luego descendió hacia la sacristía. Su monitor mostraba corredores cubiertos de telarañas, bancas volcadas, veladoras rotas. De pronto la señal se distorsionó, la imagen viró a tonalidades verdes, en el encuadre apareció una cabra. Parada sobre 2 patas. Los ojos, humanos, mirada fija a la lente. La piel parecía cuero reseco, la boca colgaba abierta hasta el esternón. Entonces la imagen se cortó. ¿Qué fue eso?, preguntó Diego, voz quebrada. Memo tecleaba sin respuesta, se llevó la señal, murmuró. Un chillido metálico retumbó en los muros. Algo golpeó el dron, lo oímos estrellarse en la nave lateral. Diego apuntó la lámpara, los bancos estaban agitados, como empujados por gente invisible. Una silueta cruzó la luz, piernas terminadas en pezuñas, torso encorvado, brazos demasiado largos. Los youtubers retrocedieron. Les grité que saliéramos, pero Arturo seguía apuntando la cámara hacia el coro. Bajo la plataforma rota apareció la criatura, cabra de pie, vellón cenizo, rostro humanoide con piel pegada a los huesos, ojos blancos sin pupila. Baló con un sonido grave, casi una palabra que no entendíamos.
Verónica soltó un gemido y corrió. Diego la siguió. Memo se quedó quieto, como hipnotizado. La cabra se acercó, cada paso golpeando la madera en eco hueco. Extendí la mano a Memo, él soltó un sollozo y giró, pero tropezó con una bancada. La criatura cayó sobre él, escuché crujir huesos. Arturo grababa aún, la cámara temblando. Jalé su brazo, fuera. Corremos al portal. Afuera, la luz del mediodía parecía nocturna. Me detuve para ayudar a Verónica, que vomitaba. Diego no estaba. Desde dentro de la capilla llegó un chasquido húmedo y un balido largo que se transformó en risa ahogada. Sentí que algo se movía debajo del piso, un temblor ligero. Arturo insistía en regresar por su amigo, yo le sujeté la chaqueta, imposible. Tomé el celular de mi bolsillo, pero no había señal. En ese instante, el portón se cerró con violencia y los goznes se incrustaron en la piedra como soldadura instantánea. Un lamento retumbó detrás. Verónica gritó el nombre de Diego, eco seco. Bajamos la vereda casi rodando. A mitad del descenso, Arturo se detuvo, revisó su cámara. La pantalla mostraba un solo clip, apenas 10 segundos, la cabra al fondo de la nave, mirándolo directo, y detrás de ella decenas de figuras humanas de pie, inmóviles, rostros desdibujados, como si la piedra hubiera cobrado cuerpo. Le arrebaté la cámara, quise borrar el archivo, no hallé cómo. Decidí llevársela al comandante de la policía local, pero al llegar al pueblo hallamos la plaza vacía, puertas cerradas. Una nube gris cubría los techos. Entramos a la comandancia, estaba sin personal. Sobre el escritorio principal, la misma cámara del dron, chorreando una sustancia oscura. Verónica retrocedió y se golpeó contra algo, Diego, o lo que quedaba de él, sentado en la silla de espera, rostro cubierto de ceniza, ojos abiertos en vacío. En el pecho habían grabado el símbolo del triángulo invertido. Nadie pudo explicar cómo llegó antes que nosotros. Huimos en la camioneta. Kilómetros después, la carretera se cortaba por derrumbe que horas antes no existía. Decidimos pernoctar en la escuela primaria a las afueras. La madrugada, Verónica deliró con voces que le pedían abrir la puerta. Antes de que amaneciera, Arturo descubrió su cuerpo en el baño, ahorcada con su propio cable de micrófono, ojos en blanco, un balido tenue escapando de su garganta. Esa misma hora Memo apareció tambaleante entre los huertos de maguey, cubierto de tierra, diciendo palabras en lengua desconocida. La piel de su espalda mostraba hendiduras, como si algo le hubiera nacido bajo la carne. Murió de un paro antes de que llegara cualquier ayuda. Llamé a la Fiscalía Estatal. Levantaron los cuerpos y me interrogaron 11 horas. No hallaron videos en la cámara, la memoria estaba vacía. Tampoco el teléfono de Memo apareció. Quedé libre por falta de pruebas. Regresé al aula, empaqué mis pocas cosas y abandoné Miraflores. Ahora doy clases en Monterrey y evito espejos grandes. A veces, al cerrar los ojos, escucho un balido que se confunde con voz humana, susurrando mi nombre desde detrás de una puerta que nunca debió abrirse. Cuentan que la carretera de acceso se hundió tras lluvias y la capilla ya no figura en los mapas. Sin embargo, un usuario anónimo subió hace un mes un clip de 10 segundos, nave oscura, sillas moviéndose solas, al fondo una cabra erguida con ojos blancos, sonriendo a la cámara. Lo borraron en un día, pero suficiente gente lo vio para que surgiera la pregunta en foros de exploración, ¿quién se atreve a filmar la iglesia negra de Querétaro? Yo les escribo a todos, suplicándoles que no vayan. Nadie responde. El algoritmo se alimenta de curiosos y la criatura, según aprendí, se alimenta de todo lo demás. La mujer encorvada. No recuerdo la primera vez que oí hablar de la mujer encorvada maldita, pero el eco de su presencia siempre estuvo latente en mi familia. Mi abuelo, un hombre recio y de pocas palabras, solía hablar de ella con una seriedad que hacía que la piel se me erizara. Él no era alguien que se dejara llevar por cuentos ni supersticiones, pero cuando mencionaba a la mujer encorvada, sus ojos adquirían un brillo extraño, como si la realidad misma se torciera bajo el peso de ese recuerdo.
Fue una noche sin luna cuando decidí preguntarle más sobre ella. Tenía 13 años y mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Me contó que, en su juventud, había trabajado como peón en un rancho alejado del pueblo. Era un lugar sombrío, rodeado de colinas que parecían doblarse sobre sí mismas como si quisieran engullirlo. Los lugareños decían que nadie debía quedarse allí después de la puesta del sol, pero mi abuelo, joven y testarudo, no prestó atención a las advertencias. Según él, esas historias eran solo cuentos para mantener a los niños obedientes. Sin embargo, una noche en particular cambió todo. Había terminado su jornada tarde y decidió quedarse en la casa del capataz, una estructura vieja y deteriorada que se alzaba en medio del rancho. La casa era más un cascarón que un hogar, las ventanas carecían de vidrios, el techo filtraba agua con cada llovizna y las vigas crujían con un sonido que parecía gemir. Aquella noche, mientras intentaba dormir en un catre desvencijado, comenzó a escuchar algo. Al principio pensó que eran los coyotes, pero el sonido era más rítmico, como pasos arrastrándose por el suelo polvoriento. Se incorporó con cautela y miró hacia la ventana. La luna apenas iluminaba el terreno, pero pudo distinguir algo, una figura encorvada caminaba lentamente alrededor de la casa. No tenía rostro, al menos no uno que pudiera reconocer en la penumbra. Lo único que sobresalía era su espalda, grotescamente arqueada, como si algo invisible la obligara a doblarse en un ángulo imposible. Mi abuelo no se movió. Solo la observó, paralizado, mientras aquella cosa daba vueltas alrededor de la casa, como si estuviera midiendo algo, esperando. Cuando finalmente desapareció entre las sombras, él intentó convencerse de que había sido un sueño, una alucinación producto del cansancio. Pero al amanecer, encontró huellas en la tierra, profundas y desiguales, como si quien las hubiera dejado arrastrar a un pie torcido. Años después, cuando ya era un hombre mayor, volvió a ver a la mujer encorvada. Esta vez no fue en el rancho, sino en el patio de su propia casa. Era una noche tranquila, y él estaba sentado en el porche fumando un cigarrillo, cuando la figura apareció al otro lado de la cerca. No caminaba esta vez, solo estaba allí, inmóvil, como si lo observara. Mi abuelo aseguró que, aunque no tenía ojos visibles, podía sentir su mirada perforándolo, helándole los huesos. Esa fue la última vez que la vio, pero el recuerdo lo perseguía como una sombra, un presagio de algo que nunca terminó de entender. Yo nunca creí del todo su historia, aunque tampoco la deseché por completo. Pero algo ocurrió años después que me hizo replantear todo. Fue en la casa de mi abuela, una vieja construcción de adobe que todavía conservaba el aroma de las tortillas recién hechas y el eco de los pasos de mi abuelo. Estaba solo en casa, revisando cajas de recuerdos en el ático, cuando escuché un sonido. Era débil, casi imperceptible, pero inconfundible, pasos arrastrándose. El aire en la habitación se volvió denso, como si algo invisible me envolviera en un sudario de pesadez. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio trasero. Allí, bajo la tenue luz de un farol oxidado, estaba ella. La mujer encorvada. Su figura parecía aún más retorcida de lo que mi abuelo había descrito, como si su cuerpo estuviera condenado a cargar un peso insoportable. Su cabello era largo y enmarañado, cayendo en mechones grasientos sobre un rostro que parecía más una máscara de piel. Pero lo que más me perturbó fueron sus manos, largas, descarnadas, con uñas negras que se curvaban como garras. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar mientras ella levantaba lentamente una mano y señalaba hacia mí. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. Su voz era un murmullo, un lamento apenas audible que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Decía algo en un idioma que no entendía, pero el tono era claro, no estaba allí para observar. Estaba reclamando algo. La figura se desvaneció antes de que pudiera reaccionar. Pero esa noche no dormí. El sonido de sus pasos seguía resonando en mi cabeza, mezclado con el eco de su voz. Al día siguiente, le conté a mi abuela lo ocurrido, y su reacción fue desconcertante. En lugar de sorprenderse, simplemente asintió con una mezcla de resignación y tristeza. Es la mujer encorvada, dijo, como si fuera un hecho innegable,
una presencia que siempre había estado allí, esperando. Según ella, la mujer era una especie de maldición que seguía a los hombres de la familia, un eco de algo que ocurrió generaciones atrás. Nadie sabía exactamente qué había provocado su ira, pero todos sabían que no podías escapar de ella. Mi abuela me advirtió que no debía mirarla directamente a los ojos, si es que alguna vez los veía. Eso es lo que quiere, dijo. Que la reconozcas, que le des poder. A partir de esa noche, mi vida cambió. Comencé a notar cosas que antes no estaban allí, sombras que se movían en los rincones de mi visión, susurros en la oscuridad que cesaban en cuanto intentaba escucharlos. Pero lo peor eran los sueños. Soñaba con la mujer encorvada casi todas las noches, siempre acechándome, siempre señalándome. En uno de esos sueños, logré mirarla directamente a los ojos y desperté gritando, con las sábanas empapadas de sudor. Decidí buscar respuestas. Hablé con ancianos del pueblo, revisé viejos diarios y documentos de la familia, pero todo lo que encontré fueron fragmentos, piezas de un rompecabezas que nunca terminaba de encajar. Algunos decían que la mujer había sido una curandera traicionada, condenada a vagar eternamente en busca de justicia. Otros afirmaban que era el espíritu de una madre que había perdido a su hijo y que ahora buscaba vengarse de todos los hombres que se cruzaban en su camino. Pero ninguna de esas explicaciones me dio consuelo. La última vez que la vi fue hace 3 años. Estaba manejando por una carretera desierta, regresando a casa después de visitar a mi madre. Era una noche oscura, y la lluvia caía en finas cortinas que hacían que las luces de los faros parecieran temblar. De repente, la vi en el camino. Estaba de pie, en medio de la carretera, con su cuerpo encorvado y su cabello mojado cubriendo su rostro. Frené en seco, y el coche se deslizó varios metros antes de detenerse. Cuando levanté la vista, ella ya no estaba. Esa noche, al llegar a casa, encontré algo que me hizo sentir que mi tiempo se agotaba. En la puerta principal había 3 marcas profundas, como si alguien hubiera rascado la madera con uñas afiladas. Desde entonces, he vivido con la certeza de que la mujer encorvada no se ha ido. Solo está esperando, observando desde las sombras, y sé que, cuando llegue el momento, no podré escapar de ella. Mi abuelo tenía razón. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que desafían la lógica y se alimentan de nuestro miedo. Y aunque intento seguir adelante, cada noche, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, escucho esos pasos arrastrándose por el suelo, acercándose cada vez más. La canción Bajo el Tejabán. Me llamo Elías Mendívil y nací en 1929, cuando el rancho El Potrero aún estaba rodeado de mezquites y veredas de terracería que se encendían al amanecer con polvo rojizo. A los 13 años mi padre me dejó al cuidado de los animales mientras él transportaba maíz hasta la estación del tren en Nombre de Dios, Durango. El potrero quedaba aislado, 3 jacales dispersos, un corral para el hato lechero y, a un costado, el chiquero donde criábamos cerdos para las matanzas de noviembre. Allí, una marrana enorme, la negra, recién había parido 9 lechoncillos rosados que chillaban como críos hambrientos. Cierta tarde de junio de 1946 una nube de tormenta descabezó el horizonte. El viento silbaba entre los bejucos y la luz se tornó aceitosa, con destellos verdes. Terminada la ordeña me dispuse a encerrar a la negra y a sus crías antes de que cayera la tromba. El chiquero era un rectángulo de tablas viejas techado con lámina, apenas iluminado por las brasas del ocaso que entraban por una ranura del portón. Recuerdo con claridad el olor dulce de estiércol tibio mezclado con humedad, el zumbido lejano de los tordos y, sobre todo, el silencio inusual de los cerditos. Abrí la tranca. Ni un gruñido. Avancé un par de pasos tanteando con el farol de queroseno. Me detuve al oír un murmullo imposible, un tarareo suave, como canción de cuna susurrada por labios humanos, repitiendo una melodía triste sin letra. El hilo de voz provenía del fondo, donde las crías solían amontonarse sobre la paja. El farol tembló en mi mano, la flama reveló algo que me partió el aliento. La negra estaba recostada de costado, vientre latiendo.
Pero su trompa no se abría, la canción nacía de ella de todos modos, un vibrato sin bocanada, como si su garganta fuese flauta hueca. Con cada compás, los lechoncillos se mecían adormilados contra su pecho. El movimiento hipnótico me fijó al suelo. Intenté llamarla, sin voz. El tarareo continuó, cada vez más agudo, hasta que la nota final pareció un silbido de metal clavándose en los tímpanos. Entonces se hizo un silencio suburbano, tan denso que el crujir de la lámina se oyó como trueno. Retrocedí un paso. La negra alzó la cabeza. Sus ojos, normalmente opacos y pequeños, brillaban con un fulgor ambarino antinatural que no provenía del farol. No gruñó ni resopló, solo me miró, fija, como midiendo el estorbo entre ella y la salida. Uno a uno, los lechones despertaron y giraron la trompita hacia mí con la misma mirada brillante, idéntica, silenciosa. Mi instinto fue cerrar el portón, pero en cuanto giré sobre mis talones la puerta se azotó sola con un estruendo que apagó el farol. Quedé sumido en la oscuridad perfumada de ese siosono, escuchando de nuevo la cancioncilla ahora tras mis espaldas, más cerca, junto a la nuca. No distinguí letra, solo sílabas quechuas que se pegaban a la piel como babas. Busqué el cerillo en el bolsillo, la cerilla se quebró sin encender. Entonces sentí el aliento de la negra sobre mis botas, caliente y viscoso. Quise avanzar a tientas, pero el piso se volvió lodoso, algo me rodeaba los tobillos, un roce viscoso de hocicos diminutos. Cuando la primera pezuña presionó mis empeines, el pánico prendió, salté hacia el ventanuco y choqué contra las tablas. Afuera rugía el viento. Alcé el brazo y logré tumbar una tabla con la cacha del farol, por la grieta se coló una bocanada de claridad amarillenta. Aquella luz no provenía del crepúsculo, sino de un relámpago que nunca tronó, suspendido como una fotografía. Su resplandor mostró lo indecible. La negra estaba erguida, apoyada en las patas traseras, torso inflado más allá de lo posible, sus pezones colgaban como cuerdas húmedas y, sobre ellos, los lechones se prendían con dentelladas humanas, dientes finos, alineados y labios finos que no pertenecían a bestias. Cada uno tenía en el rostro una mueca de infante viejo, ojos hundidos que destellaban. El canto se detuvo de golpe. Sentí, sin ver, que todos giraban hacia mí. Hubo un crujido, madera astillada, la marrana dio un paso y su pezuña dejó una huella que humeó sobre la tierra como si la semilla de una hoguera naciera allí mismo. El calor me asaltó la cara. Tomé impulso y metí el hombro contra la puerta, cedió al tercer golpe. Salí de bruces bajo la lluvia que recién empezaba a caer con fuerza. Corrí sin mirar atrás hasta la cocina, donde mi abuela Natalia guisaba quelites. Cuando quise explicarle la lengua se negó. Solo pude señalar la ventana. Ella entendió mi espanto y llamó a los perros, 3 mestizos valientes que custodiaban la parcela. Les abrió la puerta. Los 3 se envalentonaron, ladraron y corrieron hacia el chiquero. Fueron silenciados entre las sombras antes de llegar, se oyó un chillido breve y después nada. El aire olía a cerda carbonizada. Mi abuela me tomó de la nuca y me arrastró al dormitorio. Allí sacó del baúl una cruz de palma seca, amarilla por los años, atada con listones morados. La sostuvo frente a la puerta mientras recitaba un rezo que no era en español. Yo, sentado en el suelo, hiperventilaba. Afuera, la tormenta se desencadenaba, pero sobre la lluvia persistía aquella nana, amortiguada, viajando con el viento entre las tejas. No dormí. A la primera luz, mi padre llegó en la carreta. Le contamos. Guardó silencio, tomó la escopeta y cruzó el patio hasta el chiquero. Volvió 15 minutos después sin haber disparado. La marrana y las crías estaban intactas, dijo, como si nada hubiese sucedido. Solo encontró un cerdo negro, un macho enorme, muerto a un costado, achicharrado por un rayo, y 3 perros sin heridas visibles, rígidos, ojos abiertos hacia el cielo. Pasó el día entero cortando troncos y tapeando la puerta del chiquero con vigas. Sacó la negra y a los lechones, los subió a la carreta y los llevó al matadero de mezquital. Al volver, enterró las cenizas del macho y a los perros bajo un mezquite, sobre la tierra clavó la cruz que mi abuela había usado la noche anterior. No volvió a criar cerdos. Durante meses la canción siguió apareciendo, siempre a la hora del viento del norte.
Sonaba lejos, como si ascendiera del fondo de un pozo y se enredara en la copa de los árboles. Las gallinas dejaban de poner, el caballo se hería contra las cercas. Al año siguiente vendimos el rancho y bajamos al pueblo. Hoy, a mis 94 años, la melodía no me abandona. Llega en los sueños, tarareo hueco, mecido, idéntico al de aquella tarde. No ha cambiado ni una nota. Cuando la escucho, despierto y miro al techo de mi cuarto en la ciudad. Me parece distinguir unos ojos de ámbar observándome desde la esquina, justo antes de que el amanecer los borre. Los médicos llaman a esto demencia senil. Sin embargo, cada vez que la nana vuelve noto un detalle nuevo, el olor a establo, el roce de pezuñas, el vapor caliente. Y entonces entiendo que la canción no es un recuerdo, sino una advertencia que no ha concluido. La cruz de palma que mi abuela bendijo descansa hoy sobre mi buró. Cada noche la coloco sobre el pecho y espero. Porque sé que, tarde o temprano, la niña sin boca volverá a reclamar su arrullo. Y cuando eso ocurra, la puerta no tendrá tranca capaz de contenerla, risa viaja más rápido que las sirenas. Nunca salgas. Hay advertencias que la gente lanza al aire como si fueran cuentos de abuelas, pero algunas de ellas esconden verdades tan siniestras que, al ignorarlas, te arriesgas a perder algo más que el sueño. Esto lo aprendí de la peor manera posible. Mi primo Rodrigo fue una víctima de algo que hasta hoy me cuesta explicar. Su historia me marcó tanto que, aún ahora, cuando me encuentro solo en la oscuridad, siento un peso en el pecho y un sudor helado me recorre la espalda. Pero para que entiendas por qué jamás vuelvo a salir de mi cuarto una vez acostado, debo contarte cómo comenzó todo. Rodrigo vivía en un pueblo pequeño en el estado de Veracruz, un lugar rodeado de selva, donde las noches son tan silenciosas que puedes escuchar el crujir de los árboles al moverse con el viento. Recuerdo que solíamos pasar los veranos allí, jugando en los ríos y explorando las ruinas olvidadas que, según los viejos, estaban malditas. Mi primo siempre fue escéptico con esas cosas, el tipo de persona que se reía de las historias de brujas y nahuales. Pero esa actitud despreocupada fue la que lo llevó al borde de la muerte. Era una noche de noviembre cuando ocurrió. Según me contó mi tía después, Rodrigo había tenido un día agotador. Había trabajado ayudando a su papá en el campo y, tras cenar, se metió en la cama temprano. El frío empezaba a arreciar, y en las zonas rurales no hay más calor que el de las cobijas y el aliento de uno mismo. Cerca de la medianoche, el perro de la familia, un mestizo nervioso llamado Duque, comenzó a ladrar como loco. Rodrigo lo escuchó desde su cuarto y se levantó para ver qué pasaba. Esa fue su primera equivocación. Al mirar por la ventana, vio algo extraño. La calle frente a su casa estaba vacía, pero Duque seguía ladrando hacia un punto específico, como si estuviera enfrentando a algo invisible. Mi primo, cansado y molesto, tomó una linterna y salió al patio. Mi tía dice que lo vio salir, pero no le dio importancia, pensó que estaba verificando que no hubiera algún coyote rondando. Rodrigo cruzó el portón de madera y apuntó la luz hacia donde el perro gruñía. Allí, en medio de la calle, vio algo que lo dejó inmóvil, una figura delgada y encorvada, con una postura antinatural, estaba de pie bajo el farol que parpadeaba débilmente. No era un animal, pero tampoco parecía humano. Su piel era pálida y tenía un brillo extraño bajo la luz amarilla. Lo que más lo perturbó fue la forma en que la figura parecía no tener rostro, como si su cabeza estuviera cubierta por una neblina densa que impedía distinguir detalles. A partir de este punto, los detalles se vuelven confusos. Mi primo me contó que sintió un impulso irracional de acercarse, como si algo en su cabeza le ordenara moverse hacia esa cosa. Cada paso que daba lo hacía sentirse más débil, como si la energía lo abandonara. Cuando estaba a unos metros de la figura, ésta giró hacia él. Rodrigo juraba que no tenía ojos ni boca, pero aún así sabía que lo estaba mirando. Entonces escuchó un susurro, aunque nadie abrió la boca. «Vuelve a tu cama, antes de que sea demasiado tarde». El terror lo paralizó por completo. Cuando intentó moverse, sus piernas se sintieron como si estuvieran clavadas al suelo.
La figura comenzó a acercarse lentamente, y con cada paso que daba, Rodrigo sintió como el aire se hacía más pesado, más frío, casi imposible de respirar. Por un instante, pensó que iba a morir ahí mismo. Logró reaccionar de alguna forma y corrió de regreso a la casa, dejando la linterna tirada en el suelo. Entró, cerró el portón con fuerza y corrió hacia su habitación sin mirar atrás. Mi tía lo escuchó cerrar de golpe la puerta y pensó que algo había asustado al perro, pero no lo suficiente como para levantarse a ver qué ocurría. Fue al día siguiente cuando encontraron la linterna afuera y comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Me llamó al día siguiente para contarme lo que había pasado. Su voz temblaba, algo raro en él. Traté de tranquilizarlo, diciendo que tal vez era un efecto de la luz o su imaginación, pero él insistía en que había algo más. Me dijo que desde ese encuentro no se sentía solo en su habitación. A menudo despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien lo observaba desde la esquina más oscura del cuarto, aunque nunca encontraba nada al encender la luz. Pasaron algunos días y las cosas empeoraron. Mi primo comenzó a aislarse, a lucir ojeroso y pálido. Mi tía pensaba que estaba enfermo, pero él no quería hablar de lo que sentía. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, lo despertó un ruido en el techo. Era un sonido de arrastre, como si algo pesado caminara sobre las láminas de metal. Trató de ignorarlo, pero el ruido se hizo más fuerte, como si algo estuviera raspando la superficie con garras largas. El miedo lo consumía, pero algo dentro de él lo obligó a levantarse de la cama. Como si estuviera en trance, salió de su cuarto y subió al ático. Ahí, en la penumbra, encontró algo que lo dejó sin aliento. La figura del callejón estaba allí, encorvada, esperando. Esta vez, Rodrigo dijo que pudo distinguir su rostro, un rostro que parecía humano pero estaba deformado, como si lo hubieran arrancado y colocado de forma incorrecta. Su sonrisa era grotesca, demasiado amplia, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían devorar la luz. Lo último que recuerda es que la cosa extendió una mano hacia él y luego todo se volvió negro. A la mañana siguiente, mi tía lo encontró en el suelo del ático, inconsciente. Tenía marcas extrañas en los brazos y cuello, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. Cuando lo llevaron al médico, no pudieron explicar lo que le había pasado. Rodrigo no hablaba, no comía, apenas respondía a estímulos. Lo que fuera que vio esa noche, lo había destrozado por dentro. Mi primo nunca volvió a ser el mismo. Lo trasladaron a la ciudad para recibir tratamiento psicológico, pero a pesar de los esfuerzos, su estado mental siguió deteriorándose. Lo que me aterra más es que, antes de que lo internaran definitivamente, me confesó algo que hasta hoy no puedo olvidar: no se detiene. Me sigue viendo, incluso cuando cierro los ojos. Desde entonces, he escuchado otras historias similares en el pueblo, todas con el mismo patrón. Alguien sale en la noche después de haberse acostado y se encuentra con algo que no debería estar ahí. Algunos regresan, otros no. Las personas mayores tienen una advertencia para evitarlo: nunca salgas si ya estás acostado, o morirás. Ahora entiendo que no es un simple dicho. Es un aviso, un intento desesperado por protegernos de algo que no pertenece a este mundo. Aunque intento seguir mi vida normal, no puedo evitar mirar hacia las esquinas oscuras de mi habitación antes de dormir. A veces, cuando el silencio es absoluto, creo escuchar un susurro, una voz que me dice que salga, que vea lo que me espera afuera. Pero yo no soy como Rodrigo. Yo no salgo. Jamás volveré a salir. Silba si quieres verme. Nunca me gustó hablar de aquella noche, pero mis nietos insisten en que lo deje escrito antes de que la memoria se me oxide. Me llamo Aurelio Lara y, cuando ocurrió todo, tenía 24 años y el mundo parecía todavía un potrero sin cercas. Era 1973 y vivíamos en La Joya, un caserío polvoriento en los linderos de Apaseo el Alto, Guanajuato. Mi único lujo entonces era Canelo, un perro criollo de pecho robusto y mirada viva que había rescatado de cachorro en la estación del tren. Canelo se desvivía por correr al anochecer.
Yo trabajaba de albañil todo el día y, para despejar la cabeza, lo sacaba a trotar por la brecha que hoy llaman camino a la zona industrial, aunque en aquel tiempo no era más que un llano erizado de huizaches y nopaleras. Salíamos sin lámpara ni compañía, la luna bastaba para distinguir los charcos resecos y las bardas caídas. Aquella tarde de agosto el aire traía olor a tierra húmeda. La tormenta de la sierra había dejado nubarrones, pero sobre el llano la noche se abría clara. Eran las 10 en punto cuando crucé la última luminaria del pueblo. Canelo iba delante, hocico al viento, la lengua colgando de gusto. El crujir de las semillas bajo mis botas era el único ruido aparte del jadeo del perro. De pronto, él se detuvo en seco, el lomo erizado, el rabo rígido. Ladró una vez, ronco, y apuntó con el hocico hacia un huizache solitario que crecía junto a la vereda. Del tronco retorcido emergió un hombre tan alto que parecía no caber bajo la bóveda de ramas. Llevaba traje negro y sombrero de ala ancha, sin polvo ni arruga, como si recién hubiera salido de un entierro elegante. No hizo ademán de asustarse por los ladridos, al contrario, sonrió con cortesía. En cualquier otro lugar lo habría tomado por forastero perdido, pero allí, entre cardenchas y zacate recio, su presencia chirriaba como rebaba en cristal. «Buenas noches», dijo con voz suave, casi amistosa. «Donde camino suelen faltarme compañía y un perro leal siempre hace falta». «¿Me lo vendes?». Sentí que la pregunta venía aceitada con miel. Canelo gruñó, encogido a mis talones. Me aclaré la garganta y respondí que no, que ese animal y yo éramos uña y carne. El desconocido ladeó la cabeza, evaluándome igual que un marchante en la feria. Bajo el ala del sombrero sus ojos brillaban sin reflejar la luna. Los segundos se volvieron espesos. Para no delatar el temblor de mis manos acaricié la nuca del perro. El tipo dio un paso adelante. Su voz seguía mansa, pero cada palabra parecía empujar aire frío. «No deberías andar solo por estos rumbos. Hay gente que se esconde entre los mezquites y le saca el corazón a quien se descuida». Le agradecí el aviso y añadí que ya me marchaba. Eché a andar despacio. Canelo retrocedía conmigo sin ladrar, solo mostrando los colmillos. Entonces el hombre habló más fuerte, clavando las sílabas en la quietud. «Si algo te apura, silba 2 veces y pronuncia mi nombre, Luz. A donde sea que vayas, apareceré». Su risa, un chasquido seco, como hueso al partirse, retumbó detrás. No esperé a que dijera otra cosa, azucé a Canelo y corrí. El corazón golpeaba en la garganta, cada sombra parecía alargarse para atraparme. Detrás de mí ya no sonaba paso alguno, pero un silbido fino, lejano, perseguía mis talones, perdiéndose entre los pastizales. Después de un trecho el perro se plantó, giró y empezó a gañir lastimero. Tuve que cargarlo, pesaba más de 20 kilos, y acelerar, tropezando con matorrales. No volteé, presentía la mirada del forastero prendida en mi nuca. El camino que solíamos cubrir en 1 hora se consumió en minutos de vértigo. Al divisar la primera casa del pueblo sentí que me aflojaban las piernas. Canelo temblaba como si lo hubieran sumergido en agua helada. Al llegar a la vivienda de mis padres caí desfallecido. Mi madre abrió la puerta alarmada. Al tocar mi frente exclamó que ardía en fiebre. Me tendieron en un catre, colocaron alcohol en las sienes y rezaron un credo para curar de espanto. Toda la noche deliré con un silbido que entraba por la ventana, un soplo que decía mi nombre y pedía al perro. Una sombra cruzaba el patio, plantaba tacones sobre la tierra y se deshacía antes del alba. 3 días tardó en bajar la temperatura. Canelo no se despegó del catre, se negaba a comer y giraba la cabeza ante cualquier crujido. Cuando pude sostenerme en pie, conté lo sucedido. Mi padre escuchó en silencio, luego buscó un rosario que había pertenecido a su madre y lo colgó del pescuezo del perro. Dijo que esa gente de negro no era de fiar, podían ser nahuales o gente de otro sitio, capaces de tentar al hombre con riquezas o favores para después cobrarle con la vida. Durante semanas evité la brecha. Sin embargo, la curiosidad es un veneno lento. Necesitaba cerciorarme de que aquel encuentro había sido real. Una tarde, armado de machete y acompañado por mi compadre Hilario, emprendí el mismo trayecto. El llano estaba igual, polvaredas, huizaches torcidos, un sol rajante.
Donde recordaba el árbol solitario no hallé más que un tocón reseco, como si el huizache hubiese sido arrancado de raíz dejando un hueco negro que apestaba a leña quemada. Hilario, hombre de Temple, se persignó y dijo que allí olía a azufre. Yo alcé la vista. En el horizonte, columnas de polvo anunciaban maquinaria y tráileres que empezarían a poblar la zona años después. El paraje perdería pronto su silencio, pero en aquel momento seguía habitado por algo sin nombre. Regresé con la sensación de llevar un clavo bajo la piel. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché dos silbidos agudos fuera de la ventana, exactos, espaciados, y el murmullo casi cariñoso de una voz que pronunció mi apelativo. Canelo se erizó y lanzó un gemido bajo. Me incorporé. El cuarto olía a tierra mojada reciente. No hubo más. El silencio se apretó hasta el amanecer, y con la primera luz me juré no salir jamás tras la puesta del sol. Han pasado 50 años. La brecha es ahora avenida asfaltada, donde crecía el huizache se alza una nave industrial con muros de lámina. Sin embargo, cada tanto, alguno de los vigilantes refiere haber visto a un hombre muy alto, vestido de negro impecable, que pasea al filo de la barda y pregunta por un perro color canela. Nadie sabe de quién se trata, las cámaras nunca lo captan y los perros guardianes se quedan mudos cuando él se acerca. Conservo aún el rosario que mi padre colgó a Canelo. El perro murió viejo, dormido al pie de mi cama, sin ladrar por última vez. Antes de enterrarlo en el patio le retiré el rosario y lo guardé en la cómoda. Algunas noches, cuando el viento sopla desde el polígono industrial, el rosario tintinea solo, como si alguien con manos huesudas lo sacudiera despacio. No sé qué habría ocurrido si aquella noche hubiese vendido el perro, o si en mi huida hubiese pronunciado la palabra luz, un nombre que, en boca de aquel hombre, se volvió contraseña de otro mundo. Imagino que basta un silbido para invitarlo a entrar. Y aunque la nostalgia a veces me muerda, extraño la oscuridad limpia del llano y el trote confiado de Canelo. Cada vez que la tentación me ronda recuerdo el sudor frío, el aliento de azufre y el brillo sin luna en unos ojos que no parpadeaban. Cuento esto para mis nietos, no por entretenerlos, sino para que entiendan que el progreso levanta fábricas y paga jornales, pero bajo el asfalto persiste la misma tierra que antaño parió leyendas. Y en alguna grieta, tal vez hoy mismo, un hombre de traje negro aguarda a que alguien silbe 2 veces para ofrecerle un trato, la promesa de compañía a cambio de algo que jamás imaginará el precio. Si un día caminan solos por un camino sin faroles y escuchan que pronuncian su nombre con voz dulzona, hagan lo que yo no pude, echen a correr sin responder, abracen fuerte a su perro y jamás, jamás miren atrás.